parte fundamental dentro de lo que es el diseño de los procesos industriales y es un paso clave para realizarlo. Entonces, primero tenemos el concepto. Es una relación del conjunto de entradas y salidas de un proceso. Se encuentra basado en la ley de conservación de la materia, que establece que la masa en un sistema cerrado siempre permanece constante. Entonces vamos a recordar ahí que para los balances, primero de materia, lo que vamos a tomar en cuenta va a ser esa ley de la conservación, donde toda la masa que ingrese, o a veces van a haber 2, 3 entradas, todo eso, siempre va a ser equivalentes, es decir, va a haber un equilibrio entre lo que es la entrada y la salida. Lo que va a suceder es una acumulación en realidad de materia o una división, una partición de lo que es la materia, pero nunca una eliminación como tal. Tal vez una transformación, todo eso, pero siempre va a existir este equilibrio. Entonces, para ello podemos tener este conceptito de acumulación, que es importante utilizarlo, que va a ser igual a la entrada menos la salida, más la generación que se pueda desarrollar, menos el consumo que igual se esté desarrollando durante el proceso. Entonces, eso es importante para realizar un correcto balance. El propósito esencial del balance de materia y de su aplicación es poder determinar el rendimiento fabril de la relación existente entre la materia prima o también se podría considerar como elementos de ingreso, que también pueden ser materiales de elaboración, y el producto obtenido a partir del proceso de producción, que este va a ser el producto final. Entonces ahí pueden ver la relación. Este va a ser el rendimiento entre, la relación entre el producto y la materia prima o ingresos que estén sustituyendo que estén sucediendo en nuestro proceso en realidad. Entonces, esa es la principal utilidad, obtener el rendimiento para la aplicación de los balances. Dentro de los balances de materia, tenemos 2 tipos fundamentales, 2 clases esenciales dentro de los procesos. Entonces, primero tenemos los balances sin reacción química y los balances con reacción química, donde se deben aplicar conceptos de estequiometría. Para los balances que nosotros vamos a aplicar generalmente en lo que es el diseño de los procesos en las industrias, generalmente van a ser reacciones sin reacción química, ya que nos vamos a basar únicamente en conceptos de masa, volúmenes de masa o tal vez expresados en valores, pero generalmente no vamos a tocar mucho la parte química, a no ser que el proceso lo amerite y lo requiera, pero eso es mucho menos usual. Entonces vamos a abocarnos únicamente a los balances sin reacción química. El método general para diseñar los balances de materia consta de 8 pasos, que los vamos a ver acá. Primero debemos leer y analizar toda la información disponible en cuanto al proceso. 2. Elaborar un diagrama de proceso en términos de caja negra, identificando las diferentes corrientes mediante letras mayúsculas. Generalmente por convención se usan letras mayúsculas para poder identificar los flujos o corrientes dentro del proceso. 3. Escribir todos los datos disponibles en cuanto a caudales y concentraciones sobre las corrientes identificadas. Eso es muy importante. Todos los datos que se vayan a encontrar disponibles, sí o sí debemos anotarlos en el balance, de modo que se nos permita facilitar el cálculo de los valores que están faltantes en el balance, así como sus concentraciones. 4. Comprobar que todos los datos disponibles se encuentren en el mismo sistema de unidades. Eso es muy importante. Que si vamos a manejar kilogramos hora, kilogramos minuto, kilogramos día, bueno, eso ya dependerá del requerimiento que tengamos. Pero todas las corrientes y las concentraciones de igual modo manejar en un mismo sistema. 5. Seleccionar una base de cálculo adecuada. Si es posible, una de las corrientes cuyo caudal se conoce. Entonces, esas de las bases de cálculo generalmente van a considerarse las corrientes de entrada, ya que generalmente para un balance esas van a ser los datos que conocemos o también los flujos de salida.
Los flujos de entrada van a ser considerados si es que tenemos como datos los valores de materia prima que tenemos disponibles para el proceso. El otro caso, si tomamos en cuenta como dato los flujos de salida, va a ser cuando tengamos un objetivo de producción. Es decir, si nos planteamos que para determinado proceso tenemos una cantidad exacta a producir, entonces ahí vamos a tomar en cuenta este flujo de salida como dato. Como dato, y va a ser una base de cálculo. 6. Si no se conoce el caudal de ninguna corriente, se puede asumir un valor de forma provisional solo para establecer relaciones de los caudales. Esto generalmente va a ser utilizado cuando el diseño se vaya a realizar para un proyecto nuevo, es decir, para una producción de un determinado producto que se lo vaya a realizar por primera vez y no se conozcan muy bien los valores de relaciones entre los diferentes caudales y las relaciones respectivas. 7. Desarrollar el balance total del sistema. Entonces, ya sea en base a datos que tengamos o a simples tal vez valores provisionales que estamos estableciendo, vamos a desarrollar el cálculo de los balances, es decir, vamos a determinar el valor de cada una de las corrientes y de sus concentraciones. Todas las corrientes y concentraciones que estén involucradas en el proceso debemos calcularlas, es decir, todas deben ser ya conocidas y ya tendremos entonces el balance. Para ello, en el punto 8 vamos a desarrollar los balances para los componentes y los balances también globales para todos los elementos que sean necesarios, es decir, para todos los componentes que estemos involucrando en el proceso. Bien, como lo había mencionado, dentro de los balances de materia, siempre recordando un poco las clases de química que anteriormente tomamos, dentro de los balances recordaremos que siempre se van a realizar balances totales y balances parciales, o balances globales y balances específicos. Entonces, primero vamos a recordar un poco el balance total de materia. Aplica la ecuación que es igual a entrada igual a salida más la acumulación, cuando se usa sobre la masa total de cada corriente ingresando o saliendo de un sistema, representa un balance total de masa. Es decir, esto lo vamos a realizar para tener un balance que no involucre las concentraciones, es decir, solo la materia que está ingresando o los dos flujos o tres o la cantidad que sea, haciendo un equilibrio con las salidas o salida de nuestro sistema que estemos tomando en cuenta. En este caso, que se puede ver en la diapositiva, tenemos un evaporador por cargas, donde tenemos una sola entrada, que es el diluido, que lo vamos a representar con MD. Y tenemos dos salidas, que en este caso va a ser el agua en estado vapor, que va a ser representado por MA, y una masa de concentrado que va a ser representado por MC. Entonces, el balance global de este sistema va a ser igual a MD, igual a las dos salidas, que va a ser MA más MC. Ahora vamos a ver el balance parcial o balance de materia por componentes. Se aplican los mismos principios que en el balance total de materia, excepto que los componentes son considerados individualmente. Y vamos a tener en cuenta las concentraciones. Pueden ser formuladas tantas ecuaciones como componentes existan en el sistema. Entonces, teniendo el mismo ejemplo anterior, tenemos el evaporador continuo y vamos a tener en cuenta el balance tanto para sólidos como para el agua, que serían los dos componentes que están involucrados en el evaporador. Entonces, para el balance global, de igual modo, ya lo teníamos en la anterior diapositiva. Vamos a realizar ahora lo que es el balance de los sólidos, donde vamos a considerar primero la masa del diluido que está ingresando al evaporador por la concentración de los sólidos en este diluido, que va a ser igual a la masa del concentrado por la concentración de sólidos en ese concentrado, más la masa de agua que está igual saliendo del evaporador por el valor de la concentración de sólidos, que en este caso va a ser 0 porque únicamente es agua. Y finalmente el balance para el agua, que va a ser igual a la masa que está ingresando del diluido
por la concentración de agua en este diluido, que va a ser igual a la masa de agua que está saliendo del evaporador por el valor de la concentración de agua, que en este caso va a ser 1, porque es el 100% de concentración que tiene la salida de vapor de agua, más la masa de concentrado por la concentración de agua, que en este caso igual va a tener una concentración específica. Aquí les muestro un ejemplo de balance de materia, en este caso para el cemento Portland, donde podemos ver que se conoce a plenitud tanto los valores de las corrientes. Bueno, en este caso estoy utilizando toneladas métricas. Como se puede ver, toneladas métricas primero de la materia prima, que es caliza y arcilla, y al final igual tomamos lo que es las toneladas métricas de cemento, siempre respetando que las unidades siempre sean las mismas en cada una de las corrientes. Y de igual modo especificando los valores de las concentraciones. Bien, ahora vamos a desarrollar algunos ejercicios, recordando un poco cómo se realizan los balances y viendo un poco cómo se maneja el tema de recirculación, ya que a veces en muchos procesos existe recirculación de algunos elementos o componentes dentro del sistema. Vamos a ver este ejemplo. ¿Qué nos dice? En un proceso industrial se produce un producto A. El evaporador se alimenta de 1000 kilogramos hora de una solución que contiene el 20% de producto A de sólidos en peso y se concentra a 422 grados centígrados para obtener una solución del producto A al 50% de sólidos en peso. En esta solución se alimenta a un cristalizador a 300 grados centígrados, donde se obtienen cristales de A al 90% de sólidos en peso con un valor de 208,33 kilogramos. La solución saturada, que contiene 37,5% en peso de A de sólidos, se recircula al evaporador. Calcular la cantidad de agua que se evapora en el evaporador expresados en kilogramos hora y la cantidad de corriente de recirculación, denotada por la letra mayúscula R, de igual forma en kilogramos hora. Entonces, para ello primero debemos realizar lo que es un diagrama de bloques, donde especifiquemos todas las corrientes. Entonces, primero, como nos dice el enunciado, tenemos la corriente de ingreso al evaporador, que va a tener un valor de 1000 kilogramos hora de una solución que tiene el 20% del producto A de sólidos en peso. Entonces eso lo vamos a denotar por X sub, que va a ser 0,2. Entonces el restante va a ser agua, que va a ser 0,8. Esa concentración de agua tiene esta corriente. Vamos a ver que tiene dos salidas. La primera, que va a ser la corriente superior, que va a ser agua que se está evaporando. Y este valor es el que nos pide, el valor 600. Ya lo coloqué ahí, pero lo vamos a calcular en la siguiente diapositiva. Pero ahí podemos ver que el valor de la concentración de agua va a ser 1 y el valor de los sólidos obviamente va a ser 0. Y para la salida tenemos el flujo 2, que de igual modo nos dice en el enunciado que tenemos una concentración de sólidos de 0,5. El restante va a ser igual agua. Entonces vamos a pasar a lo que es el cristalizador, donde tenemos dos flujos. Primero, el flujo de salida, donde van a salir los cristales solidificados, donde, eso lo vamos a denotar por F3, que tiene un valor de 208,33 kilogramos, y una concentración de sólidos del 0,96, y el restante va a ser 0,04. En la corriente inferior de salida de este cristalizador, que va a recircularse hacia el evaporador, tenemos un valor de sólidos, una concentración de sólidos de 0,375. Entonces el restante va a ser la concentración de agua, que va a tener un valor de 0,625. Y lo que nos pide hallar y determinar el valor de la recirculación, de esta masa que está recirculando, que lo vamos a denotar por R. Entonces vamos a ver primero, para el cálculo, esas partes
bastante sencilla. La primera, donde vamos a determinar el valor del agua que se evapora en el evaporador. Para ello, primero vamos a realizar un balance general, donde la corriente F1 va a ser igual al valor del flujo de evaporación, que va a ser la cantidad de agua que está evaporando, más el valor del flujo de salida, que está F2. Entonces, vamos a reemplazar el valor de los 1000 kilogramos hora que tenemos de dato y vamos a realizar ahora el balance en función a los sólidos. Entonces, primero tenemos el flujo 1 por la concentración de sólidos, que va a ser igual al flujo de agua evaporada por la concentración de sólidos, más el flujo de salida por la concentración de sólidos. Entonces, primero tenemos los 1000 por 0,2 igual a 0, porque no tenemos sólidos en la corriente de evaporación de agua, más el flujo de salida por el 0,5 de concentración de sólidos en este caso, lo que nos da un valor para el flujo número 2 de 400 kilogramos por hora. Entonces, con un simple, reemplazando este valor en el balance general, tenemos el valor del agua que se está evaporando en el evaporador, que van a ser 600 kilogramos por hora. Y eso ya lo en el diagrama en la parte superior. Y ahora vamos a realizar el cálculo de la recirculación. Entonces, para ello, hacemos el balance propiamente en el cristalizador. Entonces, para ello vamos a tener primero el valor de la corriente que está ingresando. Entonces, para ello vamos a tomar en cuenta tanto la misma salida del cristalizador como la corriente de recirculación, porque ambas van a estar volviendo a ingresar al evaporador y una fracción, que va a ser el 0,5, va a volver a ingresar al cristalizador. Entonces, esa va a constituirse como el flujo de entrada para el cristalizador, el flujo de entrada total al cristalizador en tiempo real, tomando en cuenta todos los aspectos de este sistema. Y bueno, las salidas van a ser el flujo 3, que tiene un valor de 208,33 por la concentración de los sólidos, que en este caso es 0,96, más el valor de la salida, de la otra salida en realidad, que es el valor de la recirculación, por la concentración de sólidos en la recirculación, que tiene un valor de 0,375. Y bueno, nos da un valor de 765,55 kilogramos por hora. Y ese sería el valor de la recirculación y cómo debe ser tratado dentro de un sistema con recirculación. Bien, este ejemplo es un poco más sencillo, pero nos va a servir para recordar un poco la aplicación de los dos tipos de balances, tanto global como balance por componentes. Entonces nos dice calcular la cantidad de jarabe con 65% de soluto y de una solución al 10% de soluto que se debe mezclar para producir 100 litros de solución al 40% de soluto y un peso específico de 1,04. Entonces vamos a realizar de igual forma lo que es un diagrama de bloques, donde vamos a anotar todos los datos que nos está proveyendo el ejercicio, el enunciado del ejercicio. Y en este caso se va a tratar de un mezclador, donde van a existir dos corrientes de ingreso. La primera corriente va a estar constituida por el jarabe, que va a tener una concentración de sólidos del 65% y el restante va a ser agua. El restante va a ser 35%. El otro flujo de ingreso va a ser una solución que nos dice que tiene sólidos del 10% y el restante agua, que va a ser el 90%. Nos dice que vamos a obtener mediante la mezcla de estas dos corrientes, vamos a poner una solución con un volumen de 1000 litros y un peso específico de 1,04. Y de igual forma los sólidos tienen una concentración del 40% del soluto o sólidos y bueno, el restante 60 va a ser agua. Recordando un poco el concepto de peso específico, vamos a tener que es igual al valor de la densidad y la densidad va a ser la relación entre la masa y el volumen. En este caso va a ser 1,04 gramos sobre centímetro cúbico. Para manejar los cálculos en unidades del sistema internacional, vamos a pasarlo a kilogramos por metro cúbico y va a tener un valor de 1040 kilogramos por metro cúbico. Entonces vamos a trabajar con este valor para determinar el valor de la masa
que va a estar saliendo de nuestro sistema. Entonces tenemos como dato que salen los 1000 litros. Entonces transformándolo a metros cúbicos tenemos 0,1 metros cúbicos. Aplicando el valor de la densidad, tenemos un valor de salida de ese sistema, en realidad de solución que estamos obteniendo en el mezclador, de 104 kilogramos. Entonces vamos a realizar el balance total. Los dos flujos los vamos a expresar por X y Y mayúsculas, que van a ser la sumatoria, va a ser los 104 kilogramos que estamos obteniendo, y ese va a ser el balance total. Ahora realizamos el balance, un balance específico para el soluto, ya que tenemos, bueno, igual lo podemos hacer para el agua, pero en este caso lo hacemos para el soluto. En realidad es indistinto porque el problema nos está dando todas las concentraciones, si se habrán dado cuenta en el enunciado. Entonces es indistinto utilizar un balance para el soluto o para el agua, en este caso ya. Aplicando el balance para el soluto, primero tenemos el valor del flujo de jarabe, que va a estar representado por X, por el valor del 0,65 más el valor del jarabe que estamos añadiendo, que tiene un valor de 0,1 de valor en soluto, que va a ser igual a los 104 por el valor de soluto que nos está dando en el enunciado igual, que es el 0,4%. En este caso, al tanto por 1, 0,4 únicamente. Entonces ya tenemos ello, más el balance general, ya tenemos un sistema de 12 ecuaciones con 12 incógnitas. Procedemos a solucionarlo y ya pues tenemos los dos valores de X y Y. El valor de la corriente Y, que es de la solución, va a ser de 47,27 kilogramos de solución, y el valor de X es de 56,3 kilogramos de jarabe. Entonces esa es la solución de nuestro problema, lo que nos pide los volúmenes que están ingresando, los volúmenes másicos que están ingresando a nuestro sistema. Ahora vamos a ver un ejercicio de igual modo con recirculación. Nos dice, una columna de destilación para 10.000 libras hora de una mezcla formada por 50% de benceno y 50% de tolueno. El peso recuperado del condensador en la parte alta de la columna tiene una concentración de benceno del 96% y la corriente de salida inferior tiene una concentración de benceno de 4%. La corriente que entra al condensador proviene del tope de la columna y de 8.000 libras hora. Una porción de este producto se regresa o se recircula a la columna como reflujo y el resto se separa. Supóngase que la composición en el tope de la columna, en el destilado y en el reflujo son idénticos. Encontrar la relación entre la cantidad de producto de reflujo y el producto separado, que en este caso es el destilado, y lo vamos a relacionar por las letras mayúsculas R sobre D. Esa va a ser la relación que nos está pidiendo que calculemos. Entonces, de igual modo, tenemos acá el diagrama de bloques para este sistema, donde podemos apreciar lo que es la columna de destilación, donde tenemos una alimentación, que es el flujo de entrada, que es igual a 10.000 libras por hora, que tiene una concentración de 0,5 de benceno y 0,5 de tolueno. Tenemos dos salidas. La primera salida va a ser igual a 8.000 libras hora, que va a estar saliendo en la parte alta y a su vez va a alimentar a un condensador, que lo pueden apreciar en la parte superior. Y ese condensador, de igual modo, tiene dos salidas. La salida principal va a ser D, que es el destilado, y la salida inferior, que va a ser la R, que esta va a ser la recirculación que está sucediendo en este condensador. Dentro de la columna, en realidad, igual, vamos a anotar el valor del ingreso a este condensador, que van a ser las 8.000 libras hora, y para el destilado, igual nos da los valores de concentración, que nos dice que es 0,96 de benceno, y el restante 0,04 va a ser tolueno. Ahora sí, vamos a ver la columna de destilación. Tiene una salida inferior, que va a estar representada por P mayúscula,
que tiene una concentración de benceno del 4%, es decir, 0,04 al tanto por 1 y 96 de tolueno. Entonces vamos a tener que determinar la relación del reflujo y el destilado. Entonces, para ello primero vamos a tener que determinar el valor de la corriente de salida de la parte inferior de la columna de destilación, que está representada por B mayúscula. Entonces, primero hacemos un balance de masa total. Este balance de masa total lo vamos a hacer para la columna de destilación, donde tenemos que F, que es la corriente de entrada, va a ser igual a D, que es la corriente que está saliendo del sistema, más B, que es la corriente de salida de la parte inferior. Entonces tenemos que la corriente de entrada es igual a 10.000 y esto va a ser igual a D más B. Y bueno, realizando un despeje para el valor de D del destilado vamos a tener 10.000 menos B y esa va a ser nuestra ecuación número 1. Ahora vamos a realizar un balance de masa para el benceno. En este caso, un balance parcial. Entonces tenemos el valor de la corriente de entrada, que son los 10.000, por el valor de la concentración de benceno, que es 0,5, igual al valor del destilado, al valor de la corriente del destilado, por la concentración del benceno en el destilado, que es 0,96, más el valor de la corriente de salida por la concentración en esta corriente, que es de 0,04. Entonces ahí tenemos la ecuación número 2, y ya tenemos el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, y tenemos que el valor de salida de la torre de destilación tiene un valor de 5.000 libras hora, y el valor del destilado que está saliendo del condensador tiene un valor de 5.000 libras hora de igual modo. Entonces tenemos el balance ahora para el condensador, para poder determinar el valor de la recirculación, en este caso, que va a estar determinada por R. Entonces, únicamente tomando en cuenta lo que es el condensador, es que el valor de flujo de entrada, que en este caso lo denotamos por P minúscula, va a ser igual a las dos salidas que deben ser sumadas, que va a ser R, la recirculación, más el destilado, que va a ser D. Entonces tenemos las 8.000 libras hora, igual al valor de R, más el valor del destilado, que ya lo hallamos en la parte superior, que son 5.000. Entonces tenemos que la recirculación va a tener un valor de 3.000 libras hora. Entonces la relación que nos está pidiendo entre recirculación y destilado, en este caso va a ser 3.000 dividido entre 5.000, va a ser 0,6. Y esa es la relación que nos está pidiendo. A veces sí, en los balances es bueno utilizar relaciones, como una especie de coeficientes técnicos que nos van a permitir establecer relaciones entre entradas y salidas de determinadas operaciones para ver el grado de utilización de ciertos elementos para realizar cálculos y poder establecer ciertos requerimientos de masa, básicamente. Eso sería todo por el día de hoy. No sé si alguien tiene alguna duda o algo que acotar a la clase del día de hoy. Bueno, la semana pasada y me dijeron que el examen estaba para este martes pasado, pero como era Día del Estudiante, yo supongo que no dieron el examen. No sé si alguien me podría en lo que es el avance del ingeniero. Repasen todo lo que él les ha comentado en clases y básicamente eso. Y tal vez si les ha dado algún texto de referencia, un texto base de referencia, o tal vez algún contenido en PDF, no sé. Eso también, sí, repásenlo y básicamente eso. Está bien, Auxi, gracias. No, de nada. Entonces les voy a pasar en
en unos instantes más esas diapositivas del día de hoy y también esos conceptos que les dije para que espero que les pueda servir. Entonces les deseo mucho éxito en el examen y cualquier duda o algo en lo que les pueda colaborar, me escriben. Entonces estaré ahí para ayudarles. Nos vemos la siguiente por el mismo medio. Que tengan una buena semana y éxitos en el examen.